Hoy estamos continuando con esta serie maravillosa que hemos titulado A Dios lo que es de Dios. Está basada en el Evangelio de Mateo. Y lo interesante es que de los 4 evangelios, el tema central del Evangelio de Mateo tiene que ver con 2 aspectos bien importantes, con el rey y con el reino del rey. Y Mateo hace un trabajo excelente desde el principio de su libro. En el primer capítulo nos habla de la genealogía de Jesús para mostrarnos de que Jesús tiene derecho al trono porque desciende de David. El capítulo número 2 nos habla de esos personajes, de esos sabios del oriente, esos magos que han llegado para anunciar que el rey ha nacido. El capítulo 3, Juan el Bautista precisamente unge al rey y lo bautiza y anuncia que el reino de Dios se ha acercado. Cuando llega el capítulo 4 de Mateo, vemos que el rey ha sido puesto a prueba en el desierto. Cuando llegan los capítulos 5, 6 y 7, el rey Jesús da su primer discurso, que ustedes lo conocen, que hemos venido tratándolo, que es el Sermón del Monte, donde Jesús nos comparte las nuevas normas de su reino. Y allí en medio de estos 3 capítulos, en el capítulo 6, Jesús nos da una oración modelo. Una oración modelo que tiene como objetivo resaltar precisamente al rey y su reino, el tema central del libro de Mateo. Una oración modelo que tiene como objetivo colocar a Dios en el lugar supremo que le corresponde de honra y de gloria. Así que esta oración, el modelo de Jesús, es el tema central, es el punto medio de cualquier otra oración que nosotros vayamos a hacer. Hay muchos ingredientes maravillosos porque nos enseña la clave de la comunicación, de cómo debemos comunicarnos a nosotros con Dios, esa comunicación íntima con el Padre. Hay muchísimas cosas que esta oración nos puede enseñar. Hay una infinidad de ramificaciones que podemos tomar. Yo les voy a compartir solamente 2 aspectos importantes. Así que les pregunto, ¿estamos listos para esta aventura espiritual a través de esta oración modelo? ¿Estamos listos? Entonces aquí va el primer punto que va a aparecer en la pantalla, y es que Jesús nos enseña el enfoque correcto. Y hago así para que simplemente cuando ustedes se estén acordando de estos mensajes, dicen, recuerden, Jesús nos enseña el enfoque correcto de toda oración. Fíjense bien que el contexto en la Biblia es bien importante. El contexto de lo que aparece antes, el contexto de lo que aparece después es fundamental, especial para este pasaje de hoy, para poder entender el por qué Jesús pone su oración modelo allí. ¿Qué es lo que está pasando antes y qué es lo que está pasando después, para poder entender el por qué Él saca esta maravillosa y espléndida oración modelo? Lo que sucede es que estaba pasando antes es que Jesús estaba resaltando a su audiencia cosas que se podían y no se podían, o que se debían y no se debían hacer al orar. Vayamos entonces a ese contexto antes, que comienza en Mateo capítulo 6, en los versículos 7 al 9, que va a estar allí en la pantalla y que dice así. Este es el contexto antes. Y dice Jesús, y orando, no uséis vanas repeticiones, y usa una palabra, como los gentiles. Está comparando, no hagan lo que ellos están haciendo, que piensan, es decir, ellos se imaginan, a los gentiles les parece, la opinión de los gentiles es que por su palabrería ellos van a ser oídos, van a ser escuchados. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, no se hagan parecidos a ellos. Y ahí es donde Jesús les da una clave muy importante que Él va a repetir en el contexto después. Les dice, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis que necesidad antes que vosotros le pidáis. Y entonces Él dice, vosotros pues oraréis así.
Y voy a hacer una pausa allí para hablar un poco de esto porque es bien importante. El punto es que Jesús le está hablando a dos tipos de oradores. Hay dos tipos de oradores allí en esa audiencia. El primer tipo de oradores son unos gentiles. Otras versiones de la Biblia hablan que son unos paganos, es decir, son inconversos, es decir, son incrédulos, no tienen una relación personal con Dios, no conocen al Dios verdadero. Tienen costumbres diferentes al pueblo judío. En pocas palabras, no tienen una relación personal con Dios. Ellos no pueden llamar a Dios como Padre. Y ese primer tipo de oradores que él llama gentiles están orando de una manera repetitiva con el objeto de lograr que su Dios, sea cual sea ese Dios, los escuche y les conceda las necesidades que ellos les está pidiendo. Ahora, en ese mismo contexto hay otro grupo, un tipo 2 o otro grupo de oradores. Son los oradores del nuevo reino, son los oradores del reino. Y les está hablando a ellos y les dice a ellos que no oren, no sean semejantes a los del primer grupo, no sean semejantes a esos gentiles. Y les da la respuesta, les explica el por qué. Les dice, porque esos oradores hacen cosas diferentes, porque los oradores del reino tienen un Padre celestial que siempre escucha lo que están orando, que siempre está prestando atención. Es más, Él sabe de antemano las necesidades que los oradores del reino tienen. Entonces, identificamos esos dos grupos, los gentiles que están orando repetitivamente y aquellos que son los nuevos miembros del reino que están orando, están copiando a los gentiles básicamente. Y con eso en mente Jesús entonces les enseña una oración modelo que tiene el objetivo de cambiar el enfoque, no solamente el enfoque repetitivo de sus oraciones, sino el enfoque de algo que Jesús sabe de los gentiles. Es algo que Él sabe algo de los gentiles. Él sabe que toda persona inconversa, que toda persona que no tiene una relación con el Padre está haciendo algo continuo, y es que esa persona continuamente está preocupado. Diga conmigo, preocupado. Esa persona continuamente está preocupada y se pasa toda una vida trabajando, invierte todo su esfuerzo humano y su vida en buscar lo que necesita. Y eso termina causándole a esa persona depresión, estrés y ansiedad. Y qué interesante que estamos viendo el contexto antes de la oración modelo, pero el contexto después, inmediatamente de la oración modelo, es precisamente Jesús resaltando ese tema de la preocupación. Vayamos entonces, porque decíamos que el contexto antes y después es fundamental para poder entender por qué Jesús pone la oración allí en medio de esos contextos. Vayamos entonces a Mateo, que va a aparecer en la pantalla, Mateo 6:31 al 32, que dice así. Dice, no os afanéis, es decir, no estén preocupados. ¿Cómo? Ellos estaban diciendo, no estén afanados, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Es decir, ¿qué me voy a poner esta mañana? ¿Con qué vamos a comer mañana? ¿Con qué le vamos a comprar los uniformes a los niños? ¿Qué vamos a hacer de mercado? ¿Con qué vamos a pagar la renta? Dice, no estén afanosos, diciendo, ya lo estaban hablando, no era algo que tuvieran secreto, sino ya se escuchaba en medio de esa audiencia. ¿Por qué? Y aquí les dice, porque los ¿qué? Los gentiles, los mismos gentiles que él nombró al principio en el contexto antes de la oración modelo, ahora Jesús los vuelve y los trae después y les dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, y le repite la misma frase que les dijo antes de la oración modelo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Hace sentido, verdad? El punto de Jesús es que Jesús ha notado en sus seguidores, en los discípulos, en la audiencia que tiene frente allí, Él está allí en el Sermón del Monte, ha notado que en su audiencia hay muchos que están preocupados a tal extremo
están tan preocupados que se están comportando como los gentiles. Y él ha notado que exageradamente esa audiencia está diciendo y orando repetitivamente como los gentiles. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús acaba de identificar en su audiencia? Básicamente están duplicando a los gentiles que no tienen un Padre Celestial, que le están orando a quién sabe qué. Dice, ustedes están diciendo las mismas palabras: ¿qué comeremos? ¿Qué haremos? ¿Qué lucha? ¿Qué trabajo? No hay el dinero, no alcanza la plata, la renta subió. Y dice, ustedes se están comportando como gentiles. Y ahora Jesús les propone una solución a eso. Y lo propone en el versículo inmediatamente después. Leímos el 31, el 32 y Jesús propone una solución en el versículo 33 diciendo lo siguiente. Y este versículo va a aparecer en la pantalla así. Mateo 6:33. Mas ustedes buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Este versículo tiene dos grandes componentes y solamente Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me encargaré, dice Dios, de añadir aquellas cosas que ustedes necesitan. Dos cosas. Fíjense interesante que este versículo, después de la oración modelo, resume el objetivo de la oración modelo. Es decir, como es un resumen de lo que Jesús acaba de decir en la oración modelo. La oración modelo nos enseña lo que para Dios significa buscar primero el reino de Dios, y esa oración modelo nos simplifica lo que para Dios significa lo que Él va a añadir a través de su relación con sus hijos. Así que la oración modelo es una propuesta de Jesús que nos dice: enfócate en el Rey y su reino, que el Rey, Dios, se va a enfocar en tus necesidades. Así de simple la propuesta que Jesús le está haciendo a su audiencia en esos tiempos y que le está haciendo a cada uno de ustedes en esta audiencia. Así que ya entendiendo el contexto antes y ya entendiendo el contexto después, podemos con mejor claridad entender los ingredientes de la oración modelo. Y esa oración modelo tiene dos grandes divisiones, si podemos acordarnos así. Cuando usted vaya a ver la oración modelo, tiene dos grandes secciones que yo las he identificado como la sección tututú y la sección PPP. Vamos a decir sección tututú y la sección PPP, ¿verdad? Y se van a acordar, por eso les parece risa, pero se van a acordar toda una vida. Con eso en mente, entonces vamos a poner en la pantalla Mateo 6, 9 al 13, donde está la oración que muchos conocen ya, que el pastor Miguel leyó. Dice, Padre nuestro. Eso habla de que hay una relación íntima y personal entre Dios y su Hijo. Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí vienen los tres tututú. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tres tututús que tienen que ver con lo espiritual, que tienen que ver con el rey y su reino. ¿Se dan cuenta? Y después vienen los tres PPP, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso habla de provisión. Y no solamente es el pan, porque hoy en día no se come pan, hoy hay el gluten y las cosas. No quiere decir que es el pan con la mantequilla y la mermelada y los paseos a España y todo eso. Son una cantidad de cosas que el Señor provee allí. El pan de nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice, y perdónanos, ahí está la segunda P, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto habla del perdón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Librarnos del mal es protégenos. Entonces ahí están las tres PPPs, los tututú y los PPP. Ahora fíjense lo maravilloso. Jesús nos resumió a nosotros la oración modelo en Mateo 6:33. Apliquemos eso al Padre nuestro y vamos a sacar la siguiente conclusión de la propuesta de Jesús a su audiencia. Y va a aparecer ese resumen en la pantalla que dice así. Jesús está diciendo, no se enfoquen primeramente en buscar las PPP, como hacen los gentiles, sino busquen primeramente el reino de Dios, es decir, busquen los tututú, y esas PPP serán añadidas.
Amén. Más fácil no puede quedar. Porque yo sé que las PPP son las que necesitan. El punto es que nosotros como seres humanos estamos convencidos que las tú son un problema de Dios. Santificado sea tu nombre, ese es tu problema. Vénganos tu reino, pues tú eres el que lo traes. Haz tu voluntad, pero es la tuya, no la mía. Entonces nos pasamos toda una vida enfocados en los PPP, en cómo yo voy a hacer para lograr esos 3 PPPs. Y la pregunta quizás sería, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Cómo has hecho para conseguir tus PPPs? ¿Cuánto te ha costado conseguir tu provisión? Decíamos, todos los días es que Miami está caro, es que la renta no sube todos los días, es que no alcanza para comprar en el mercado, es que la suegra todavía está en casa. No, perdón, eso no es. El punto es, ¿cómo vas con la provisión? ¿Cómo vas con el perdón? ¿Te sientes todavía acongojado? ¿Cómo te sientes con cada error que cometes? ¿Los llevas y los llevas y los llevas? ¿Cómo te sientes con el perdón? ¿Cómo te sientes con las consecuencias del perdón? ¿Cuántas consecuencias dejó el hombre por allá en otra tierra? Y que todavía lo persiguen y está el child support y el alimony y todas esas cosas. Esas son las, ¿cómo vas manejando? ¿Cómo te sientes con la culpa? ¿Tienes tu conciencia limpia? ¿Tienes la carga tan grande porque estamos nosotros haciéndonos cargo de esas PPPs? ¿Cómo vas con tu protección? ¿Cuántos seguros sacamos? Continuamente estamos sacando un seguro y otro seguro porque queremos estar asegurado el carro y la casa y nos venden seguros porque estamos buscando es una paz que nunca va a llegar a través de ningún seguro y andamos angustiados por los hijos. Y andamos angustiados por el matrimonio, y andamos angustiados por las finanzas, y andamos angustiados por los préstamos bancarios, y andamos angustiados por pagar las tarjetas de crédito. Y Jesús nos propone algo tan sencillo, tan práctico, que nos dice, en la medida que tú te enfocas en los tú, mi Padre Celestial, desde el cielo se va a enfocar en los PPPs. Amén. Es un fondo de inversión maravilloso, donde Jesús hace todo el esfuerzo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Simplemente a manera de explicación. ¿Qué significan los 3 tú? Bueno, santificado sea tu nombre, significa que el nombre de Dios es santo, separado de toda maldad, separado de toda perversidad, separado de toda mundanidad. Es más, hay un versículo en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 7:14, que va a salir en la pantalla, que nos ayuda a entender la extensión de ser santificados en esa área. Segunda de Crónicas dice así, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, el pueblo de Israel llevaba el nombre de Dios, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿No ven ahí los ingredientes del Padre Nuestro? Ahí están. Ahí están los ingredientes. El punto es que tú y yo como iglesia también llevamos el nombre de Dios porque somos cristianos. Cristo vive en nosotros, por eso nuestra iglesia se llama Christ in Us. Así que debemos llevar y hacer santo el nombre de Dios. Algunas veces usted ha escuchado una persona que diga, uy, miren lo que hizo esa persona, miren cómo se comportó. Miren cómo tomó, miren cómo se emborrachó, miren lo que habló y dijo. Y eso que es cristiano. En ese momento esa persona que supuestamente es cristiano, en vez de santificar el nombre de Dios, permitió que fuera criticado. Santificar el nombre de Dios significa o tiene que ver con mi conducta, que mi conducta ilumine el nombre de Cristo, que mi conducta exalte el nombre de Dios. Si el nombre de Dios está relacionado conmigo y contigo, entonces tu conducta, mi conducta, debe comunicarle a otros, debe facilitar que otros entiendan que Dios es santo, santo, santo. Amén. Sencillo para hablar un poco de lo que significa ser santificado. Venga tu reino. ¿Qué significa eso? Significa un nuevo estilo de vida, que ha llegado un nuevo estilo de vida donde tú usas todas tus influencias para descargar, para resaltar la moralidad, los principios y los valores del reino en donde quiera que vayas,
en lo que sea que digas y en la manera que tú pienses. Así que si de pronto estás en tu trabajo y te han asignado una pequeña oficina o un pequeño cubículo, la pregunta sería, ¿las personas que llegan allí notan que allí está el reino de Dios? Si eres una persona deportista y tienes un locker o un mecánico que tiene su locker tan pequeñito como este espacio, cuando tus compañeros de trabajo llegan al locker, ¿pueden notar, pueden visualizar el reino de Dios cuando abren la puerta? ¿O qué chica tienes puesta allí en la puerta que parezca que el reino es de otra persona? Cuando las personas llegan y ven tu teléfono, ese aparatico tan pequeño, tan diminuto, las personas pueden ver, tienes la confianza de que si prestas tu teléfono, si tu hijo te toma el teléfono, si tu esposa o alguien toma el teléfono, vas a sentir terror o vas a estar tranquilo porque allí en lo que escribes y piensas y lo que bajas en las diferentes páginas del internet, pertenece o está en línea con las normas del reino de Dios. En la música que escuchas, ¿se nota que está el reino de Dios? Eso es lo que significa, venga tu reino. Y hágase tu voluntad significa que las cosas se hacen como Dios manda, no como todo el mundo las está haciendo. Hoy todo el mundo está haciendo lo que desea y todo el mundo dice, está bien, no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada porque como todo el mundo lo hace, entonces como todo el mundo lo hace una verdad. La pregunta es, ¿te preocupa más estar políticamente correcto o hacer la voluntad de Dios? ¿Te preocupa más que no te rechacen, que no te aparten, que no te discriminen o hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que significa que ser santificado, que venga tu reino y que hagamos la voluntad de Dios. Así que todo eso, en resumen, es el primer aspecto que podemos aprender de Jesús, que Jesús nos enseña el enfoque correcto de toda oración. Vamos al segundo que les decía y aparece en la pantalla. Jesús nos enseña el camino correcto a toda sanidad. Nos interesa, ¿verdad? Queremos ser sanos. Hay 3 indicadores que todos conocen de la salud mental que están en crisis: la depresión, el estrés y la ansiedad. Y de alguna u otra manera todos hemos experimentado esos índices. Y estas 3 cosas generalmente afectan la salud física. Y lo que comúnmente nosotros es que vamos donde el médico convencido que al presentarle aspectos de nuestra sanidad mental, él a través de una medicina, a través de algo físico va a poder encargarse de un problema mental, de un problema espiritual. Y tenemos la esperanza, honestamente todos vamos con la esperanza de una sanidad tanto física como espiritual, como una sanidad mental. Pero quiero mostrarles que el Padre Nuestro fue diseñado por Jesús de tal manera que podemos encontrar el camino correcto a la sanidad física y a la sanidad espiritual. ¿Tengo su atención? Los 3 PPPs que vimos nosotros aplican a toda temporada de su vida. Hay una gráfica que va a salir en la pantalla, es una gráfica del pasado, el presente, ahí está, y es lo siguiente: el perdón tiene que ver con mi pasado, la provisión tiene que ver con mi presente y la protección tiene que ver con mi futuro. ¿Estamos? Tómenle una foto a la gráfica porque es maravillosa. Escuchen bien, y recuerden que el contexto de Jesús es la preocupación, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de preocupación antes y preocupación después. La preocupación es lo que Jesús tiene en mente. Depresión es el exceso de preocupación por el pasado. Estrés es el exceso de preocupación por el presente. Y ansiedad es un exceso de preocupación por el futuro. Tremendo, ¿verdad? Que hace más de 2000 años Jesús desarrolló una oración para aplicar en lo que estamos experimentando hoy de depresión, estrés y ansiedad. Amén. Entonces fíjense bien, ¿qué es lo que Jesús quiso comunicarles con la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro? Que lo que afecta que busquemos los tututus, lo que afecta que busquemos el reino de Dios y su justicia, lo que afecta nuestra salud física y mental es un exceso de preocupación por el pasado, el presente y el futuro, que se manifiesta, se expresa, es algo interno, pero que se expresa externamente en depresión, en estrés y en ansiedad. Sencillo, ¿verdad? Y no tuvieron que ir a ningunos 5 años de psicología
para entender lo que el Señor está mostrando a través de esta poderosa oración. Y fíjense bien, la solución de Jesús es tan práctica, tan sencilla que no la vemos o no la creemos. Jesús dice, enfócate solamente en el hoy. Por eso dice la oración, danos hoy. Jesús le está dando la misma solución que le dio cientos de años atrás al pueblo judío cuando les dijo, les voy a dar maná para un solo día. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron y amontonaron. ¿Qué pasó? Se les pudrió. Porque Jesús quiere que dependan, Dios quiere que dependan un día a la vez. Por eso, danos cada día el pan de cada día. Amén, ¿estamos claros? Entonces Jesús lo resume un día. Pero lo que sucede, lo que resulta es que nuestro hoy tiene otros factores externos que afligen nuestro hoy. Esos dos factores externos son el factor tiempo y el factor espacio. En el factor tiempo quiere decir que todos nosotros tenemos las mismas 24 horas. Y lo que ha sucedido, recuerda que el hoy tiene que ver con el estrés, ¿verdad? Entonces tenemos las mismas 24 horas, todos tenemos las mismas 24 horas, pero ¿por qué se dispara el estrés? Porque nos hemos acostumbrado a meterle compromisos y actividades a nuestro hoy. Antes trabajábamos 8 horas, hoy trabajamos 12. Ahí trabajamos de día y trabajamos de noche. Vemos a la persona todo el día trabajando. ¿Por qué? Porque queremos tener productividad, porque la empresa para donde estamos quiere productividad, porque el jefe quiere productividad. ¿Y con qué está asociada la productividad? Con la provisión. Queremos más provisión. Y porque queremos más provisión, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando la provisión que Jesús ha dicho que mi Padre en el cielo va a añadir eso, pero nosotros nos movemos así, el mundo nos motiva a tener más dinero, a trabajar más horas, a comprar más carros, a comprar más casas, a hacer más viajes. Entonces el nivel del estrés se dispara por el factor tiempo. Entonces vamos donde un psicólogo o un consejero a que nos ayude a tratar nuestra depresión, nuestro estrés y nuestra ansiedad, pero el pobre hombre o mujer está sujeto al mismo factor tiempo, porque lo máximo que nos puede dar es 1 hora o 2 horas y después nos dice, tienen que irse. Y él mismo está sujeto a pasado, presente y futuro. Por lo tanto, ese psicólogo, ese consejero, ese médico no puede darnos una solución permanente a esto porque está sujeto a los mismos problemas que nosotros. ¿Estamos? Y el otro factor es el factor espacio. Tiempo y espacio. ¿Alguna vez usted ha pensado o ha dicho, me quiero ir? Me quiero desaparecer, quiero abandonar a mi esposa, a mi esposo, me largo, me voy, quiero dejar este trabajo, me voy para la biblioteca, me voy para el library. Hemos pensado así y todos estos deseos de querer cambiar tu posición geográfica son simplemente un deseo de cambiar de tu espacio donde estás porque tu espacio actual te está asfixiando, ¿verdad? Te sientes asfixiado. Y la realidad, fíjense lo que sucede, que ninguno de estos dos factores, el factor tiempo ni el factor espacio, ellos los dos afectan tu salud mental, los dos afectan tus emociones y usted, debido a estos dos factores, empiezas a sentirte más y más vulnerable a la tentación, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Empiezas a pecar. ¿Y qué pasó con él? Tu nombre es santo. Hágase tu voluntad. Los tututus empiezan a desaparecer porque mi enfoque fue en los PPPs y los PPPs me terminan llevando a pecar. ¿Se dan cuenta? Entonces terminamos estresados al máximo y vamos donde el médico, dame una pastilla para manejar algo mental y espiritual que el Señor te dice cómo manejar. Así que ¿dónde está la solución permanente de todo esto? Por lo tanto, no está. Recuerde, estamos hablando del hoy. La solución de Jesús es el hoy. El hoy se complica por factor tiempo y espacio. ¿Dónde está la solución? Está en la solución, en la oración modelo que Jesús nos dio. Entonces, vamos allí para ver cómo. Volvamos a Mateo 6:9 y lo vamos a comparar también junto con Mateo 6:13 que va a aparecer allí en la pantalla. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y el 13 dice, por todos los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, nos está diciendo que Dios no está limitado por el factor espacio. Él está en todos los cielos, Él está por todo el infinito.
Pero Dios tampoco está limitado por el tiempo, porque Él se extiende hasta los siglos de los siglos. O sea que la solución no es terrenal, la solución es celestial. Eso es lo que nos dice el Padre nuestro. Pero además nos dice algo, que nuestra posición es una posición maravillosa. Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios con privilegios y poderes por fuera de este mundo. Estamos buscando los poderes terrenales, la medicina terrenal, los doctores terrenales que están sujetos al mismo espacio y de tiempo. Y el Padre nuestro está diciendo, tienes privilegios como hijo y poder como hijo que están por fuera de este mundo. Y no es una posición geográfica limitada por lugar o por algo físico. Es una posición relacional, afirmada por Jesús cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa todo esto para ti? Que tú no tienes que ser tus necesidades, que tú no tienes que ser tus circunstancias. Tú, di conmigo, yo no tengo que ser mis circunstancias. Exactamente. Tú no tienes que ser tu depresión, tú no tienes que ser tu estrés, tú no tienes que ser tu ansiedad. Todos estos son estados mentales producidos por las limitaciones de tiempo y espacio. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Les decía yo que Jesús nos enseña el camino correcto a toda sanidad. Ese camino está allí puesto en la pantalla que dice así. Tú puedes elegir ver tus circunstancias a través de tu posición de hijo de Dios o puedes elegir seguir viendo tus circunstancias a través de tu depresión, de tu estrés y tu ansiedad. ¿Y tú qué? Tú eliges. Está todo disponible para ti. Cuando eliges ver tus circunstancias a través de una posición como hijo, se va a desarrollar una nueva actitud. Es una actitud de los hijos de Dios, es una actitud de los miembros del reino de Dios. Es una actitud que Dios quiere desarrollar en ti para poder vivir en la tierra. Los dejó en la tierra, no los sacó en la tierra, pero quiere desarrollar una actitud. ¿Cuál es esa actitud? Bueno, es una actitud que tiene que ver con un cuarto tututú. Ya vimos los tres primeros, ¿verdad? Tututú. Y Jesús les da un cuarto tututú para poder desarrollar esta actitud, para poder pasar por estos momentos. Vamos a Mateo 6, 9 al 10 y el 13, que está en la pantalla. Dice así, ya los conocemos los tres primeros. Santificado sea tu nombre, venga ¿qué? Tu voluntad, hágase tu voluntad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Repiten conmigo, reino, poder y gloria. Y veamos qué significa esto. ¿Cuál debe ser entonces mi actitud en toda circunstancia? Jesús nos da la clave en la oración modelo. Él nos dice, santificado sea tu nombre, porque tú ya es la gloria. ¿Qué quiere decir? Que mi actitud bajo toda circunstancia no debe ser la de maldecir a Dios, no debe ser la de quejarse con Dios o con ninguna otra persona, no debe ser de que decir, Señor, me has abandonado, no debe ser la de ser una víctima o tirarse a morir. Debe ser una actitud que en toda circunstancia y bajo cualquier estado mental tengas una actitud que glorifique a Dios. Pero muchas veces nos pasa a nosotros que por la desesperación, por las circunstancias, hacemos cosas que deshonran a Dios. Mentimos, robamos, nos enojamos, decimos malas palabras, tomamos exceso de licor, nos inyectamos drogas, hacemos daño físico, hasta nos queremos quitar la vida. Pero escuchen bien, sea cual sea la circunstancia en que tú estés, la actitud que tú y yo debemos tener como miembros del reino de Dios es, Padre, hágase tu voluntad porque tuyo es el reino. Es la segunda palabra de esas tres últimas que yo le mostré. Y sea cual sea la circunstancia en que tú y yo estemos, nuestra actitud debe hacer que le digamos a Dios, venga tu reino porque tuyo es el poder. Reino, poder y gloria. El reino de Dios viene sobre nuestras circunstancias cuando descargamos el poder de Dios.
Oigan bien, cuando descargamos el poder de Dios sobre nuestras depresiones, sobre nuestro estrés y sobre nuestras ansiedades, allí es cuando descargamos el reino de Dios sobre todas nuestras aflicciones y circunstancias. En otras palabras, Jesús está diciéndonos hoy, cristianos, hijos de Dios, miembros del reino de Dios, no le den mayor poder a su depresión, a su ansiedad y a su estrés o cualquier estado, no le den mayor fuerza y poder que el poder sobrenatural de Dios, que es mucho más poderoso que todo eso. Amén. Es sencillo, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? Sale ahí en la pantalla la conclusión de todo esto. Basado en tu posición de hijo de Dios, tú tienes la capacidad de elegir, activar la actitud que te va a sostener en medio de tus circunstancias. Eres libre, Dios te hizo libre de las fuerzas diabólicas de Satanás y de toda cosa para que tú puedas elegir la actitud antes que esas circunstancias aparezcan. Las circunstancias posiblemente no cambian, pero tú sí puedes elegir cómo vas a reaccionar, cómo vas a responder en medio de tus circunstancias. Así que no permitas que tus circunstancias, presten atención, no permitas que tus circunstancias determinen la actitud que vas a tener, sino más bien determina hoy a través del Padre Nuestro ¿qué actitud vas a tener cuando aparezcan tus circunstancias, cuando aparezca la depresión, cuando aparezca el estrés, cuando aparezca la ansiedad? Porque así es que es. Y les digo que el que quiere hablar conmigo, yo tuve que hacer esto que estoy predicando hoy. Yo tuve que aprender. Les doy un ejemplo que no tiene nada que ver con eso. Cuando comencé a hacer ayuno intermitente hace más de 3 años, era algo nuevo. ¿Qué es lo primero que hace el estómago? Te hace sentir hambre. Y tú sientes que el estómago te hace y te está diciendo, dame comida. Es fácil darle al estómago lo que está pidiendo porque no estamos acostumbrados a que el estomaguito nos pida comida o que esté en hambrecita. Pobrecito, qué pecado. Vamos a darle comida. Entonces uno comía. Aprendí con el tiempo a decirle, está ok tener hambre. Siente hambre, está ok. Y pasaban las horas y oraba y oraba. Y el Señor me enseñó y por 3 años logré hacer ayuno intermitente. Pero no solamente fue el ayuno intermitente, yo también pasé por años de depresión, con pensamientos horribles. Y tuve que aprender a decir, está ok sentirte solo, está ok sentirte, pero tienes un Padre Celestial que te ama. Estás pasando por una temporada difícil, estás pasando por algo que quizás no comprende, pero confía en Papá Dios, que Él te va a rescatar. Sí, me siento deprimido, me siento horrible, me quiero acostar a dormir, no quiero hacer nada, quiero estar en la cama chupándome el dedo, pero hay que ser responsables, porque aprendí que uno tiene que tomar la actitud antes de que lleguen las circunstancias, porque cuando lleguen va a ser más difícil. Y mi objetivo de enseñar esto hoy es poder decirles a ustedes que en sus manos ustedes tienen todo el poder para hacer exactamente porque tienen el mismo Padre Celestial. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Quién está convencido de que esto es verdad para ustedes? Vamos a orar por eso, con la mano levantada, digamos, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu nombre a través de mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente, en mis acciones, en lo que miro, en lo que tomo, en lo que pienso. Señor, que venga tu reino sobre mi depresión. Que venga tu reino, Señor, sobre mi estrés. Que venga tu reino, Señor, sobre mi ansiedad. Que venga tu reino sobre todas mis preocupaciones. Porque estoy confiado, Señor, que al yo enfocarme en el tú, Señor, la provisión vendrá en su debido tiempo. El perdón y la ansiedad que viene de mi pasado será perdonada y vendrá paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Y Señor, que tu protección siempre estará porque tú me has prometido que nunca me abandonarás ni nunca me dejarás. Oro todo esto, Señor, y que este mensaje lo pueda internalizar y vivir hoy, a partir de hoy, para siempre. En el nombre de Jesús lo digo. Amén y amén. Iglesia, los amo muchísimo.